Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, ya hemos cambiado de tema en esto de física de universidad, ya tengo subido todo el contenido de cinemática en una partícula, y ahora vamos a ver pues lo mismo pero en dinámica, ¿no? Vamos a ver dinámica de una partícula. Lo primero que cabría definir es qué es la dinámica, ¿no? Y si bien la cinemática estudia en sí el movimiento de los cuerpos, la dinámica lo que estudia es la causa del movimiento de los cuerpos, ¿vale? En sí la cinemática estudia el cómo se mueven, pero la dinámica te explica el por qué, cuál es la interacción que genera ese movimiento, ¿vale? Estoy usando palabras muy cuidadosas, aunque son términos que seguramente ya conozcáis, ¿vale? Pero porque todavía no están definidos, ¿vale? Y esas interacciones posteriormente las vamos a llamar fuerzas. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la primera ley de Newton, ¿vale? Las leyes de Newton son la base de la dinámica y están íntimamente relacionadas con la cinemática. Entonces, sin unas no podíamos haber descrito las otras, pero sin las otras no podemos justificar las primeras, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar de la primera ley de Newton, pero para hablar bien de ella sería necesario definir el concepto de fuerza. Pero para definir el concepto de fuerza, tal y como lo definió Newton, es necesario emplear la segunda ley de Newton, pero empleando otro concepto que es el del momentum o momento lineal, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero hoy vamos a ver lo que es la primera ley de Newton y al final del vídeo os daré una definición más precisa basándonos en el concepto de fuerza que definiremos más adelante, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las partículas en el universo no están aisladas, ¿vale? Todo lo que forma el universo interactúa uno con otro, ¿vale? Las partículas interactúan entre sí. Si yo no puedo estar aislado de nada, ¿vale? Entonces tenemos que imaginarnos un escenario hipotético en el que tenemos una partícula aislada del universo. Y la única partícula que estuviera completamente aislada del universo sería el universo en sí mismo, ¿vale? Hay una partícula que está aislada del universo, que no está sometida a ninguna interacción, se le denomina partícula libre. Y lo que dice la primera ley de Newton, o ley de la inercia, es que toda partícula libre sigue el movimiento que tenía. Y solo hay dos tipos de movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, ¿vale? Toda partícula que no está sujeta a ninguna interacción permanece en reposo o se mueve a velocidad constante y en línea recta, ¿vale? Si no aparece ninguna fuerza, ninguna interacción que altere la trayectoria de ese cuerpo, el cuerpo sigue su trayectoria rectilínea o permanece en reposo. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Y a ese fenómeno de tender a permanecer en su estado natural de las cosas, de tender a hacer que las interacciones no hagan efecto sobre él, es decir, la tendencia a rechazar las interacciones, a permanecer en su estado de reposo de movimiento, esa tendencia se la llama en sí inercia, ¿vale? Pero la inercia no se puede medir como una cantidad física. Sin embargo, sí que hay cantidades que nos ayudan a definir la inercia numéricamente. Pero no es la inercia en sí, la inercia es una propiedad, no es una magnitud, ¿vale? Esas propiedades son la masa, que la tendremos que definir en algún momento, y por otra parte el momento de inercia, que lo definiremos más adelante. Y esa es la definición, ¿vale? Y ahora, si consideramos que a esas interacciones las llamamos fuerzas, ¿vale? Podemos formular la primera ley de Newton de esta manera. La suma de todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es cero, ¿vale? Sí y solo si la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la aceleración, es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la velocidad de un cuerpo no cambia respecto al tiempo, es porque sobre ese cuerpo no está ejercida ninguna fuerza, o todas las fuerzas que están ejercidas sobre ese cuerpo se anulan, ¿vale? Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Y no hay mucho más que hablar, ¿vale? Cuando la aceleración es cero, la suma de todas las fuerzas es cero, porque las interacciones que hay entre ellas se anulan y convierten a la partícula en una partícula libre, aunque no sea una partícula libre, ¿vale? Esas son situaciones muy ideales que no podemos encontrar en la naturaleza, pero podemos aproximarnos mucho a ellas. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!